Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a tener una meditación muy sencilla, pero que a lo mejor es muy importante para nosotros hoy en estos tiempos en que estamos viviendo. Así es que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, y vamos a encontrar la lectura bíblica y después vamos a tener la oración de rodillas. Mateo 5, 7. Y la palabra de Dios en Mateo 5, 7 dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y con esto en mente los invito a arrodillarnos y tener una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor, por su amor, por su misericordia y por todas sus bendiciones. Gracias, Padre bendito, por darnos esta oportunidad maravillosa y linda de estar en esta tarde aquí, Señor, reunidos para alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Gracias, mi Dios, le rogamos que su Santo Espíritu se manifieste en este lugar, Señor, y nos ayude a entender y comprender, y no solamente eso, sino también de decidir poner en práctica, Señor, su palabra, Señor, porque eso es el beneficio mayor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, bendiga a todos nuestros seres queridos en donde quiera que estén, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, a su pueblo, donde quiera que esté reunido, Señor. Y bendiga a todos aquellos, mi Dios, que de una o de otra manera escuchan tu santa y divina palabra, Señor. Que también ellos puedan abrir su corazón y un día, Señor, decidan su suerte contigo. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como vimos la lectura bíblica nos hablaba ahí la lectura bíblica de una de las bienaventuranzas, pero antes de meditar en ese versículo, vamos quizás a entrar en otros versículos que tenemos aquí preparados ya en la palabra de Dios. Y la reflexión de esta tarde yo le he titulado Una fe viva. ¿Por qué una fe viva? Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que fe, así como hay una fe viva, también existe una fe muerta, como lo presenta el apóstol Santiago. La fe, hermanos, es creer nada más, pero creer si la fe no es viva, no va acompañada de lo que Santiago dice, es inútil, es muerta, no sirve absolutamente para nada. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Nosotros, dice, una fe viva. Nosotros quisiéramos poder practicar una fe viva, porque sería triste creer, pero con una fe muerta. Porque fe es eso, hermanos, fe es creer. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que también el diablo cree, pero con una fe muerta. Entonces, fe es creer nada más, pero la fe debe de ir acompañada de algo más. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, y vamos a ver cómo el apóstol Santiago nos introduce a lo que es una fe viva. Y esta fe viva como cristianos, hermanos, este es el modelo que nosotros debiéramos de seguir de cristianismo. No solo decir yo creo, porque pues eso, hermanos, como dice Santiago, hasta los demonios creen, pero desgraciadamente su fe no le sirve para nada, es una fe inútil, vana, muerta. El apóstol Santiago en Santiago 2:14 vamos a ver cómo nos habla él. Vamos a ver cómo enfoca él lo que es una fe viva. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Ok. Yo sé que nosotros decimos mucho, nos llenamos mucho. Por fe somos salvos. Hermano, fe es creer. Pero qué tal que yo esté creyendo en algo
que no sea verdadero, ¿cómo voy a ser salvo por creer? Hermanos, en realidad la fe no es la que nos salva. Quien nos salva es Cristo. Cuando creemos en Él, cuando tenemos fe en Él, que Él nos puede salvar. Entonces aquí Santiago lo pone de esta manera, dice: hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Hermanos, hoy en día hay cientos de miles, millones de cristianos que todo su cristianismo lo fundan en una fe sin obras. A ellos, es más, ellos se llenan la boca diciendo: no es por obra. Pero cuidado, hermanos, las obras juegan un papel tan importante que nosotros debemos de pensar y meditar en eso. Entonces, aquí estamos viendo que el 2.14 nos dice claro, dice: hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Podrá la fe salvarle? Por eso, hermanos, que uno no se debe dejar llevar por gente nomás porque dice: yo creo, yo tengo una fe tan grande, yo creo y yo me de aquí y allá. No, por eso es que me gusta la frase que mi esposa siempre usa: por los frutos. Por los frutos, no por lo que uno dice, no por lo que la gente mira. La gente es ya la gente emocionada, hermanos. La gente se suelta a hablar como que si tuvieran diarrea en la boca, y a veces ni piensan en lo que están diciendo, de si lo van a poner en práctica o no. Pero aquí está hablando Santiago, dice: hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? O sea, si no tiene fruto, ¿de qué le sirve decir que tiene la fe enorme y grande? Podríase mover montañas y no le serviría de nada. Porque aquí lo dice él: ¿de qué le sirve? Dice, y hace la pregunta: ¿podrá la fe salvarlo? La fe sin fruto, no, hermano. Por eso es que lo que nosotros debemos de entender es una fe viva, una fe en nuestro Señor Jesucristo viva. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, lo primero que como cristianos, si creemos en nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe es grande en Él, lo primero que nosotros debemos de hacer es: bueno, ahora yo creo en el Señor Jesucristo, a ojos cerrados en Él, confío y creo en Él. Inmediatamente lo que deberíamos de hacer es interesarnos. ¿Cómo fue el ministerio de Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo fue el cristianismo que Él vivió? ¿Cuál fue el cristianismo que Él nos heredó? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Andaba diciendo nomás que Él creía en Dios y que creyeran en Él? ¿O qué? Y al estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, entonces nos damos cuenta que la fe tiene que ir acompañada de muchas obras, pero obras buenas, obras que... Ahí vamos a ver, miren, desde el punto de vista donde Santiago enfoca estas obras. Santiago aquí no se enfoca mucho en santidad y en esas cosas. Él enfoca este punto de obras en el concepto de ayudar a los demás, de tener misericordia con los demás, de ser bondadosos con los demás. Ese es el concepto de que Santiago está agarrando acá para explicar este asunto de lo que es una fe viva y lo que es una fe muerta. Porque tener fe, dice Santiago, bueno, pues está bien si la tienes, pero si no tienes obras, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve creer en Dios? ¿De qué te sirve creer en Jesús? ¿De qué te sirve haberte bautizado? ¿De qué te sirve haber aceptado a Cristo? ¿De qué te sirve haberte tornado cristiano? Pero tú solo crees. Y como piensas que no es por obras, o no estás interesado en eso, has descuidado ese otro concepto, entonces se te hace la pregunta, dice Santiago, piénsalo, eso de nada te sirve.
que hayas aceptado a Cristo, que creas en Dios, que te hayas bautizado, que te hayas tornado cristiano, que seas hoy un pastor, que seas un anciano de iglesia, que seas un gran predicador. ¿De qué te sirve? Dice Pablo. Dice Santiago, ¿de qué te sirve esa fe? ¿Podrá eso? Dice, ¿podrá esa fe salvarte? Dice Santiago. Y claro que lo que él nos está queriendo hacer reaccionar es que no. Eso no te va a salvar. Vamos a decir, entonces, eso no sirve. No, Santiago no está diciendo eso. Santiago lo que está diciendo que eso es parte de creer nomás. Pero los frutos es la fe viva. Es la fe que produce frutos de amor, de compasión, de bondad y de misericordia. Si nuestra fe no está produciendo esos frutos, Santiago nos está haciendo la pregunta, tú crees, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Dice Santiago. ¿Podrá eso salvarte? Dice. Y para que vean que yo no estoy inventando, vamos a ver, les voy a seguir leyendo Santiago para que ustedes vean que él lo enfoca. Enfoca que la fe verdadera, la fe viva, la fe que a Dios le agrada, es la fe que va acompañada de misericordia y de bondad y de compasión por los demás. Porque miren lo que sigue diciendo Santiago. El 15 dice, si un hermano o una hermana están sin ropa y carecen del sustento diario. El 16, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que les vayas a predicar un gran sermón? ¿De qué sirve que agarres un avión y te vayas de aquí a California a predicarles, a darles una gran campaña a esas personas? Y los dejas en la misma condición. ¿De qué te sirve? Dice Santiago. ¿De qué te sirven los esfuerzos? No sirven de nada, dice Santiago. Aquí esto es una obra que debe salir del corazón, por amor, por bondad, por misericordia. La misericordia, hermanos, se siente aquí en el corazón. La bondad sale de aquí del corazón. La compasión por los demás sale de aquí del corazón. Si Cristo vive en mí, Cristo es el que nos lleva, nos hace sentir ese amor por los demás. A nosotros nos debe de afectar, hermanos. Cualquier persona, que era un borracho, que nos importa. Dice, él mismo dice ahí, Dios te ha puesto por juez o qué. Que si es un borracho, era un borracho, pero eso Dios lo juzgará. El Señor nos ha puesto a nosotros a que tengamos compasión del dolor, del sufrimiento ajeno. Del dolor, del sufrimiento ajeno. Ya para juzgar están los jueces terrenales, y para juzgar en lo espiritual está Dios. Nos ha puesto nosotros nos ha puesto que ayudemos en lo que podamos. A que le echemos la mano. A que acompañemos a las personas en su sufrimiento, en su dolor, hermano. Es triste cuando una persona está pasando por momentos difíciles. Y uno les dice a las hermanas, vayan a ver a Julán. ¡Ah! ¡Qué duro se oye eso! No, cuando uno sabe de alguien, de algún hermano, de alguien que uno puede acercarse y puede ir con confianza, hay que ir, man, que decirle cómo está, mire, que ya con que vayas a verlo, ya lo haces que se levanta, ya le estás ayudando. Ya pensaba quedarse tirado uno ahí en la cama, aquí está alguien, hace el esfuerzo y ya se levanta, y a lo mejor el cuerpo se activa y las energías le vuelven a uno. Y aquí Santiago lo pone todo en eso, dice, si tú nomás vas, dice, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, dice Santiago, si la fe no tiene obras, está muerta. Y una fe muerta no salva a nadie. Nadie se salva con una fe de esa. Nadie. Dice... El 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Dije, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se demuestra que nosotros somos fieles creyentes de Dios?
¿Cómo se demuestra que nosotros somos fieles creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por nuestros frutos, por nuestras obras. Pero ¿qué clase de obras? Dice Santiago. ¿Qué clase de frutos? De compasión, de bondad, de misericordia por los demás. Esos son los frutos. No frutos que andemos produciendo frutos para que la gente nos aplauda, para enaltecernos más nosotros. No. Sino frutos de amor, de compasión, de amor, de misericordia, como dice Santiago aquí, por los demás. Es preocuparse. Es un deber, hermanos, de cada ser humano. Y especialmente más de cada cristiano, preocuparse por los demás. Entonces, ¿en qué deberían de estar enfocadas las religiones? ¿En qué deberían de estar enfocadas todas las iglesias? En ocuparse por el dolor, el sufrimiento ajeno. Pero ¿a quién le importa, hermanos? En las iglesias llegan, cantan, gritan, se gozan, dicen, hacen lo que quieren. Pero del que está allá afuera. Y en las iglesias corre mucho dinero, hermanos. Mucho dinero. Es necesario, hermanos. Es necesario, porque ya van a ver por qué es muy necesario eso. Si uno no se preocupa, no trata de mejorar en este asunto, ya van a ver lo difícil que va a estar en el día del juicio presentarnos con una fe muerta. Ya van a ver en aquel día lo que es presentarse con una fe muerta delante de Dios. Va a ser horrible eso. Dice el 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? Aquí Santiago puso, ¿quieres saber, hombre vano? Pero en realidad lo que Santiago quería decir era, ¿quieres saber, cristiano vano? Es lo que él quiere decir. Es lo que él quiere decir verdaderamente. ¿Quieres saber, cristiano vano, que la fe sin obras es inútil? Que eres un inútil, un inservible, no sirves para nada, nomás para ti. Ah, no, pero que yo estoy haciendo esto para Dios. Sí, ¿qué no sabes que Dios dice que si Él tuviera hambre, si Él tuviera una necesidad, jamás te lo pediría a ti? Si Él es el dueño de todo. Y peor, si Él sabe que yo soy un avaro, soy un tacaño, es el que menos me pediría algo el Señor. Ay, decimos, no, pero es que lo estoy haciendo para el Señor. Me contaron, dice que un pastor de una iglesia de las de acá del pueblo anda un celular que ya parece una televisión de esas Smart TV de 55 pulgadas, y le preguntaron que por qué anda eso. Soy un siervo de Dios y los siervos de Dios merecen lo mejor, y esto es para Dios, para servir a Dios. Hay que tener vergüenza, hermanos, para decir eso. Hay que tener vergüenza para decir que eso es para servir a Dios. ¿De qué manera usted sirve a Dios con un mugre celular? Si usted quiere comunicarse con Dios, váyase a su cuarto solita, cierre la puerta, póstrese de rodillas. A Dios no se anda, con Dios no se va a comunicar. A Dios no se va a comunicar. Dios no tiene emergencia. De que lo vaya a llamar de emergencia. Hijo, mándame esto, porque no. Dice Dios que si Él tuviera hambre, no nos los pediría a nosotros. Tiene toda la razón, pues si todo es de Él. Él lo ha creado todo. Así dicen que dijo, no, es que yo soy el siervo de Dios y los siervos de Dios merecen lo mejor. ¿Saben quiénes son los que merecen lo mejor? Aquellos pobres que nunca en la vida han podido tener ni siquiera un vestido nuevo y un par de zapatos nuevos. Esos merecen lo mejor de parte de nosotros los cristianos. Es triste, hermano. Como cristianos nosotros, hermano, tenemos que... Una de las cosas que nosotros tenemos que ir dejando son los lujos. Son los lujos, porque muchas veces los lujos que nos queremos dar
no nos permiten ser bondadosos. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo le voy a regalar yo $50 a esta persona si no alcanzo ni para pagar mi bill de esto, el bill de lo otro y el bill de lo otro? Por eso les digo, uno debe de adoptar un modelo de vida que alcance para todos, que también alcance para hacer bondadoso y misericordioso con los demás. Porque de qué sirve que, usted diga, viene alguien con una gran necesidad, sí, ven, mire, le aviento una gran oración, hasta llora con él, pero lo deja ir en la misma desgracia. ¿Por qué? Aunque usted quería, pero ¿con qué? Dice usted. No, lo que tengo ahí es para esto, pues usted ya tiene que, todos los biles que le caen, uno tiene, hermanos, que buscar modelos de cómo uno vivir de manera que le alcance para todo. Hay cosas, hermanos, que son innecesarias, ¿no? Hay cosas que son innecesarias. Se puede vivir sin ellas. Es mentira que a Dios lo sirvamos con esto, con aquello y con lo otro. Preguntaron a un cantante, ¿por qué tienes 20 guitarras? Soy un siervo que alaba a Dios, para alabar a Dios. Esas 20 guitarras son para alabar a Dios, no seas mentiroso. Esas 20 guitarras son porque en un concierto llevas una, en el otro llevas la otra. Esas guitarras son porque te llueve el dinero que cobras con el don que Dios te ha dado. Por eso tienes todo ese desperdicio. Hay una guitarra es suficiente para alabar a Dios, que tener 20. O sea, hermanos, uno tiene que... Da tristeza ver unos hermanos que quieren vivir a la altura de gente bien acomodada. Tener todo lo... No se quieren privar de ningún lujo, de cosas, de ningún placer. Pues places quiere decir cosas que usted no necesita para vivir, pero que usted las ha agregado a su vida para vivir igual o mejor que los demás. Esos son places. Y muchas veces por esos places pasamos angustia hasta nosotros mismos. Entonces uno humildemente, sencillamente, yo veo güeros, hermano, fíjense, güeros aquí en Estados Unidos, ya personas, veo adultos, por los jóvenes casi no se ven. Miren, allí en la Kempa, el manager general ahorita, el manager general de la Kempa, pues están un celularcito de esos que todavía se abren así, se ríen y se burlan de todo, viejo chucho, viejo aquí, viejo allá. Los jóvenes que no alcanzan ni a pagar el mugre celular que andan. Ese hombre gana como 8,000 al mes, mínimo. Ese hombre dicen que gana como 150,000 al año allí. Un celular de $25 anda. Es más, los celulares te lo regalan cuando usted agarra el plan. El celular te lo dan, pues hijo no vale nada. Él allí anda, saca su celular y le vale, y no se avergüenza, pero la gente, óigame. Y estos pobres, veo a los jóvenes allí burlándose de él, sacan sus televisiones, pero los pobres ni a pagar alcanzan. Cuando de repente ya los ve usted sin nada, ¿qué pasó? No, pues me embargaron la televisión, me la quitaron, no alcanzaron. Es triste, hermano, uno debe de adoptar sistemas, porque este país es peligroso, hermano. En este país el dinero se puede ganar fácil. Aquí hay quien el dinero se lo gana fácil, ese no es el problema. El problema en este país está cómo cuidar el dinero. Por eso la mayoría de gente tiene trabajo, ganan bien y todo, pero no alcanzan. Porque saben ganar el dinero, pero no saben invertirlo, no saben administrar el dinero. Y por eso se pasa tanta tristeza. Pero nosotros debemos de pensar, hermanos, no es solo mi familia, no soy solo yo. Nosotros como cristianos, la humanidad entera es nuestra familia. Y debemos de estar dispuestos a ver por ellos, a preocuparnos por ellos. ¿Qué necesidades hay? Como dicen, no, pero es que hay gente que no agradece. ¿Acaso ustedes creen que nuestros hijos nos agradecen? ¿Acaso ustedes creen que a veces nuestros familiares nos agradecen? No, a veces ni se acuerdan que usted les ayuda. No, ¿por qué? Pero no hay problema, porque nosotros no lo hacemos para que nos lo agradezcan. Nosotros lo hacemos porque es un deber y mandato que Dios nos ha dado. Y ya van a ver. Esto es un deber de nosotros, es un mandato divino. A hacer algo, ayudar a los demás. Así es que aquí vemos, hermanos, que tener una fe de esas
sirve de poco en aquel día. Eso nomás nos sirve como consuelo, como premio de consuelo para decir yo creo, yo adoro, yo alabo, yo aquí, yo allá, y hacen una y hacen otra y se dedican, dicen yo paso nomás toda mi vida, yo le entrego a Cristo. Sí, pero ¿y los demás qué? Jesús no necesita de nosotros, hermano. Nosotros necesitamos de Él. Usted no me puede decir esto, mire, yo me esfuerzo porque yo quiero comprar el mejor violín, porque yo toco violín, quiero comprar el mejor para dedicárselo a mi Señor. Hermano, si el Señor no, si Él quisiera lujo, pues no todo es de Él. No todo es de Él. El Señor se complace más cuando mira que nosotros, y usted le puede decir a uno que necesita más, yo aquí te ayudo con algo. Al Señor le complace más eso, hermano, a que nos estemos matando por querer vivir como viven los demás, bien, en todo lujo y todo. Cuando uno se muere, hermano, ¿qué se lleva? ¿Quién disfruta lo que dejamos? Otro lo va a disfrutar, pero nuestra alma, ¿dónde va a ir a parar? Eso es en lo que nosotros debemos de pensar. Por eso Santiago aquí lo pone claro. Santiago lo pone claro, hermanos, que a lo que él se refiere de lo que es una fe viva es aquella fe que va acompañada de bondad, misericordia y compasión por los demás. Una fe muerta es aquella que nomás es creer, como el creer del diablo, el que no está preocupado, la organización religiosa, la iglesia o el hermano, el cristiano, que únicamente se jacta llenándose, que él cree que él es santo, que él es aquí, que él es ahí, no está haciendo nada de eso, está completamente equivocado. Cuando el juicio venga y nos llegue, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con qué, hermanos? Es triste eso. Es triste. Nosotros por eso, hermanos, no se trata solamente de querer ser santo. La santificación es importante, sí, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero sin misericordia tampoco. Entonces, ¿de qué sirve que yo? Además, hermanos, ahí vamos a ver que siempre que se habla de algo que nos va a dar una ventaja en el juicio, que el Señor va a hacer, no nos dice allí por tu fe, no nos dice allí por tu santidad, porque díganme, ¿quién de nosotros no está manchado y contaminado de pecado? ¿Quién se va a presentar tan perfecto de tal manera que Jesús le diga, entra porque lo merece? ¿Quién? ¿Te la ha ganado? ¿Quién? No se puede, hermanos. Entonces, la santidad es algo que debemos de luchar también por no caer en tantas tentaciones del diablo, pero a final de cuentas tenemos que venir a Cristo y confiar en Cristo, que Él nos va a perfeccionar, que Él nos va a dar esa santidad aquel día cuando Él venga en las nubes de los cielos y nos transforme. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, ahí es que vamos a ser santos ya como. Pero la fe viva, hermano, acompañada de bondad, misericordia y piedad, esa, hermanos, esa ya vamos a ver que no, a los que lo practiquen, a los que vivan de esa tal manera, van a tener mucha ventaja sobre aquellos que se presenten simplemente con una fe que no obró. Porque la fe no es estar, gloria a Dios, aleluya, amén. Otro canto, hermano, otro canto, otro especial, hermano. Predico, sí, un testimonio, todas esas cosas son buenas. Pero cuando van acompañadas de una fe viva, cuando van acompañadas de amor, de misericordia, de bondad, de piedad por los demás. Pero cuando nos concentramos nomás en nosotros, en nuestra santidad, y en la santidad del grupo que está allí, pero frutos no se ven por ningún lado, porque los frutos de la santidad únicamente, eso los juzga Dios, pero los frutos por el amor por los demás, eso se ven, porque el que ama tiende una mano,
El que ama se saca un bocado de la boca para compartirlo con alguien que tenga hambre. Pero del que si yo soy santo, que si usted es santo, que si alguien es santo en realidad, solo lo puede juzgar Dios, porque yo puedo ver que usted no hace nada malo, pero y si yo estoy dentro de su corazón y de su mente y de sus pensamientos, no estoy. Pero Dios sí los conoce, Él sí puede decir, este es o este no es, pero es difícil eso. En el Salmo 41, hermanos, del 1 al 3, vamos a ver, dice, nos muestran las obras de una fe viva. El Salmo 41, versículo 1 al 3, allí se nos muestran las obras de una fe viva. ¿Qué dice el Salmo 41? Aquí lo busco yo. Busquen ustedes también para que vean. Salmo 41, verso 1 al 3. Ahí el rey David nos muestra lo que es una obra, una fe con obras, una fe viva con obras. Dice, dichoso el que se preocupa del pobre. El Señor lo librará en el día malo. El Señor lo guardará y perseverará su vida. Será feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho del dolor. Lo sostendrá en su enfermedad. Hermanos, ¿se dan cuenta que tener una fe viva que produce estos frutos es muy importante para nosotros? Nos conviene. Imagínense en este salmo todas las bendiciones que David dice que Dios hará con nosotros. Dichoso, bienaventurado, bendito quiere decir, el que se preocupa por el pobre. Y si eso es así, ¿por qué no nos preocupamos por los pobres? ¿Por qué solamente algunas veces nomás abrimos la boca para hablar, pero no hacemos nada por los demás? Y a veces no hacemos y todavía criticamos a los que lo hacen. ¡Oh, ustedes se quedaron ahí nomás ayudando a la gente! Ay, hermanos, pobrecitos, no saben lo que dicen. Que Dios los perdone porque en realidad no saben lo que están hablando. ¿Cómo yo puedo juzgar a alguien? ¿Cómo yo puedo criticar a alguien que es cristiano y ha abierto su corazón a la piedad, la bondad y la compasión y la misericordia por los demás? ¿Por qué puede haber algo allí que a mí me moleste y decir, no, estos se quedaron nomás en eso? Yo pregunto, ¿y ellos en qué se han quedado? En nomás llevar mensajes, ir a predicarles y que Dios te bendiga. Jesús nos ha bendecido a nosotros para que nosotros seamos bendición para otros, hermanos. Jesús no nos ha puesto a nosotros aquí nomás para que le pidamos a Él que los bendiga. Jesús quiere ver que los frutos que Él vino a dar, a producir y a enseñarnos, que nosotros también hayamos aprendido y los estemos haciendo con los demás. Jesús vino a amar. Jesús quiere que nosotros le mostremos que somos cristianos y somos dignos de ser salvos por Él, porque amamos al prójimo. Nos preocupamos por los pobres. Aquí dice que somos dichosos los que hacemos eso. ¿Qué importa que otros digan que nos quedamos en eso, que no hacemos otra cosa? Yo les garantizo que Dios se complace más de ver que alguien le lleve de comer a un hijo, a que venga a predicar un gran sermón y no le regale ni agua a nadie. Dios se complace más de ver la bondad y la misericordia. Por eso Jesús, cuando llegaba, antes de predicar un sermón, Él miraba las necesidades que habían allí y Él trataba de suplirlas. Después, ya les hablaba de la palabra de Dios. Habían muchos que ya cuando escuchaban la palabra de Dios, se iban, porque no estaban interesados en eso. Pero en recibir una ayuda, todo el mundo, hermano, que está pasando por una necesidad,
desea que alguien le tendiera una mano. Eso sí lo desea la gente. Así es que en este salmo es maravilloso lo que aquí se nos da, lo que aquí se nos dice. Van a venir días malos, van a venir, hermanos. Días horribles los van a llegar a cada uno de nosotros. Pero el Señor nos sostendrá, dice. Y no se refiere al Señor solamente, mira, no te voy a dejar morir. No, si ya se nos llegó la hora y Él dice, hasta aquí llegaste, pues vamos a ir. Pero solo que Dios en el lecho de la muerte nos logre sostener, como Él dice, sustentar nuestra fe, a que no dudemos, a que no vayamos a decir, bueno, Dios quizás no existe porque Dios no me responde, Dios no le responde a la iglesia, yo sigo peor, yo me voy a morir. Ese momento va a ser difícil, hermano, cuando está uno a la hora ya de entregar las cuentas. Porque allí puede perder la fe uno cuando Dios ya no escucha oraciones de nadie. Pero Él nos sostendrá, dicen, morir con fe, con esperanza. Eso es lo que Él nos promete acá, hermanos. Y en nuestras enfermedades, dice, nos consolará, nos ayudará. Y ya eso, hermanos, sería motivo suficiente para que nosotros busquemos, hermanos, busquemos desarrollar ese don de ayudar a otros que lo necesitan. Y ahora sí vamos a la lectura bíblica que leímos. En Mateo 5:7 nos muestra que somos bendecidos cuando practicamos una fe viva. Mateo 5:7 nos muestra que somos bendecidos, dice, cuando practicamos una fe viva. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 5:7? Lo que leímos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué somos bienaventurados, como dice acá? Somos bienaventurados, hermanos, porque misericordia es lo que todos necesitamos. Todos necesitamos misericordia. Porque imagínense si Dios nos juzgara de manera recta, severa, sin misericordia. Yo personalmente, yo estaría perdido. Si Dios no tiene misericordia de mí, yo estoy perdido, hermanos. Por eso Mateo dice aquí, bienaventurados los que hacen misericordia. Porque, como dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere decir, hermanos, aquellos que hoy en día se preocupan por los pobres, aquellos que son bondadosos con las personas, que ven las necesidades y todo eso, Dios en aquel día, la misma misericordia que usted mostró contra ese pobre, esa misma misericordia en aquel día, la va a librar a usted. Saber, usted quizás por misericordia libró a ese pobre, siente que lo que usted hizo por él es algo tan grande que él no tiene con qué pagárselo. Así es mismo nuestro Señor Jesucristo en aquel día, cuando Él vea la misericordia que nosotros tuvimos, así Él nos extenderá su misericordia. Será tan grande su misericordia, ¿con qué se la pagamos nosotros? Infelices, ruines, pecadores, pero por la misericordia del Señor. Y yo sé, hermanos, que la palabra de Dios dice que pone los métodos, cómo llegar a ser salvos y todo eso, pero en última instancia el Señor dice que Él salvará a quien Él quiera salvar. Que irá a ser algunas decisiones que, hermanos, Dios es infinito. Nosotros no entendemos todo lo de Dios. Nosotros no podemos entender el amor tan grande de Dios, el agradecimiento que Dios puede sentir cuando alguien de sus hijos hace lo que a Él le place, lo que a Él le encanta. Puede que no sean santos algunos, lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios. Algunos la santidad no la van a alcanzar, porque están en un mundo corrompido, están en un lugar donde hay una corrupción, pero si fueron misericordiosos tienen algo a favor, van a tener algo a favor en aquel día. Pero aquellos que ni alcancemos la santidad y la misericordia, no la practiquemos,
esos van a estar más perdidos. Así estaríamos más perdidos de esa manera, hermano. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Misericordia de qué o de quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa misericordia? Cuando estemos siendo juzgados por el Señor. Y misericordia es lo que todos necesitamos. Porque yo quiero enfrentarme delante de un juez con misericordia, que me trate con misericordia. Que no me vaya a tratar según la letra porque estoy perdido, según está escrito porque estoy perdido. Así es que tenemos, hermanos, que tratar de desarrollar ese don. Tenemos que tratar de algo, con lo poquito, con lo mucho, con lo que podamos, hermanos. Pero siempre tener en nuestra mente abierta a suplir cualquier necesidad, hermanos. A veces compramos cosas que no necesitamos. Cuando hay gente que se está muriendo por una migaja, uno botando la comida. Me gustó lo que decía esa lección. No se trata tanto, decía, de abstenerse de alimento. El Evangelio se trata más de compartirlos que de abstenerse. Es duro, hermanos, es duro. Uno tiene que tener mucho cuidado. Miren, quizás aquí nos jactamos y hablamos así porque estamos en Estados Unidos y porque podemos. Yo quisiera ir hablando a aquellos que dicen yo solo como esto y se jactan y comen caro, porque eso es caro. Aquellos pobrecitos en los países donde nosotros que con $1 hacen el día. Vayan a decirles que no coman arroz, vayan a decirles que los frijoles son un veneno, que los huevos son una podrición, que la carne es una basura. Es hasta un pecado, hermano, andar hablando esas cosas. ¿Qué no se acuerdan de dónde hemos venido nosotros? ¿Qué no se acuerdan con qué nos hemos creado nosotros? No, eso, ¿cómo se van a ganar esas almas en nuestros países? Gente pobrecita que no tiene nada en la pobreza y les vamos a llegar hablando de puras finuras, que quinola y que de aquí para allá. No, hermanos. No, está triste eso. Está triste, hermanos. Si alguien come fino, guárdeselo. Guárdeselo. No divulgue eso, no hable de eso porque hay pobrecita gente. Hay pobrecita gente que ya deseara una piernita de pollo para saciar la necesidad que tiene. La desean. Allá en los países donde nosotros, gente pobrecita, comiendo, aguantando hasta hambre, costando por vida, la pobreza en nuestros lugares, la pobreza en el mundo entero que hay, pues. ¿Y cómo creen que el Señor nos va a perdonar? Ay, sí, mi hijo, pero tú te jactabas, que tú si comías esto, no, de lo que se siembra, así no, que es orgánico, que es aquí, que si todo es orgánico, lo que viene de la tierra, ¿no? ¿Sí? Miren, usted se va a Wichita, allí hay tiendas en Wichita que no son como Dillon, es el mismo producto, pero que ese producto viene aquí, viene allá y está carísimo. Y está carísimo. ¿Y qué le pasa con eso? Tal vez si debe dinero ni paga por estar viviendo a una altura que no vale la pena, hermano. No vale la pena porque hay cosas más necesarias. La misericordia, la honestidad son mucho más necesarias, hermano, que estar pensando que, hermanos, entonces la palabra de Dios no está correcta. Entonces Pablo estaba borracho cuando dice todo lo que Dios creó es bueno. Lo que Dios creó como alimento y nos dio como alimento es bueno. Y nada hay que desperdiciar, dice, porque imagínense ustedes que a ustedes les regalan un pollo. ¡Esta basura! Nomás va la gente a la basura. Una maldición le va a caer al que haga eso. Porque hay millones de niños que desearan ese pollito. Hay millones de seres humanos que serían felices de poder dorar ese pollito. Hacían de caso que tuvieran una fiesta, hicieran ellos alrededor de ese pollito allí guisado para comérselo. No, pero es triste, hermanos. Es triste. Parece que el amor de Dios, lo único que ha despertado el cristianismo es en el amor a ellos mismos, de las personas que han adoptado el Espíritu. Pero en el prójimo no piensan.
Y lo que quieren es meterle al prójimo que se vuelve igual que ellos. Es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Así es que nosotros busquemos la misericordia, ser misericordia, porque misericordia se hará con aquellos que hagan misericordia. Y eso es lo que más vamos a necesitar, hermanos, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Allí la fe no habla. Allí la fe no habla. Allí su santidad no va a hablar mucho tampoco, porque no hay mucho de qué jactarnos de eso. Pero los frutos, la misericordia que usted tuvo, esa sí va a hablar por usted. Porque en aquel día cuando estemos delante de Cristo, si usted en su vida ayudó a 1000 personas, la voz de esas 1000 personas va a decir, ahí hay alguien que ese sí nos tendió una mano, ese sí nos dio de comer, ese sí nos dio un vestido, ese sí nos regaló un vaso de agua. Hermanos, esas sí hablan. Pero de allí, como dijo Santiago, tú crees que Dios Jesús no hace bien. Pero acuérdate que hasta los demonios creen eso. Pero con una fe muerta. Una fe en yo mismo, nada más. Está triste, hermanos. Está triste. Si es que, dice aquí, en el libro de Santiago, se nos recuerda que será muy triste presentarse ante Dios a dar cuentas sin haber practicado una fe viva de misericordia, con misericordia. Miren lo que dice acá. Dice, en el libro de Santiago se nos recuerda que será muy triste presentarse ante Dios a dar cuenta sin haber practicado una fe viva acompañada de misericordia. Santiago 2:13. Santiago 2:13. ¿Qué dice Santiago 2:13? Dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia. Y aquí agrega, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, ¿y los santos? ¿Y los que nunca se contaminaron ni con plumas de pollo siquiera? Aquí no aparecen, hermanos. Juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hacen misericordia. Y ustedes saben que la misericordia es la bondad, la piedad por los demás. Amar a tu prójimo. Pero amar y mostrar el amor es acción, hermanos. Es ver las necesidades que hay, ir y hacer algo por las personas. Entonces, hermanos, juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieron misericordia. Entonces, ¿de qué sirve que yo pertenezca a una iglesia donde yo, ay, miren qué linda, ay, miren los hermanos aquí no faltan, los hermanos aquí son santos, qué bueno que sean santos, pero si no practican la misericordia, ay, ¿podrá esa fe salvarlos hasta aquel día? ¿Podrá eso salvarlos en aquel día? Yo lo dudo, hermanos. Porque aquí Santiago dice claro, la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, hermanos, ¿qué necesario es para nosotros practicar la misericordia? Por lo menos, teniendo esos frutos de misericordia, si los hacemos, y los hacemos por amor, en aquel día, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Es su promesa. Dice que el juicio nos condena. El juicio de Cristo nos condena. Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hijo, nunca pudiste alcanzar la santidad. Pero donde vea la otra página, oh wow, mi hijo, pero mira cuántos voces hay. Dan testimonio de la misericordia que tú tuviste de ellos en aquel día. Mi hijo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso es eso, hermano. Entonces, ¿de qué serviría, hermanos? Presentarse delante de Dios diciendo que yo he dedicado toda mi vida a Él. Como si Dios estuviera muriendo de hambre. Como si Dios necesitara de mí.
Dios lo que necesita es que yo abra mi corazón a sus hijos, a mis hermanos que están pasando por una necesidad. Dios está en los cielos, hermano, y Dios, yo me imagino, todo lo que Él necesita, lo tiene. Y Él dice claramente que si de algo, si yo tuviera hambre, dice, ¿yo para qué te lo voy a pedir a ti si a lo mejor el Señor ni come lo que nosotros comemos? ¿Con qué le vamos a llegar nosotros? Con quinola. Te va quinola, Señor. Tengo maná, lo va a decir. Pan del cielo. No, hermanos, la misericordia es algo, hermanos, que según lo planta aquí la palabra de Dios, sin misericordia nadie verá a Dios, porque dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Entonces, hermano, quiere decir que alguien que no haga misericordia no verá a Dios, porque lo que triunfará sobre el juicio es la misericordia que usted haya tenido por su prójimo, por sus hermanos, por cualquiera que estaba en una necesidad. En una necesidad, hermanos. En el libro de Miqueas dice, Dios nos revela cuál es su voluntad. Libro de Miqueas, Dios nos revela cuál es su voluntad. Miqueas 6:8. Y Miqueas 6:8 dice así en mi versión. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, en primer punto. Amar misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Saben, hermano, que lo que Dios nos pide es hacer la primera cosa que Dios nos pide. ¿Cuál es? Hacer justicia. Hacer justicia. Ustedes saben que esa palabra está mal entendida, se malentiende, la mal enseñan a veces a uno. Cuando oyen que dice la palabra, si el justo con dificultad se salvará, ¿qué será con aquel que no practica la justicia? Muchos cristianos lo agarran, que ser justo es haber sido santo. Es haber vivido una vida sin pecado. Eso no es eso. Ser santo, vivir una vida sin pecado, eso es santidad, no justicia. Justicia es otra cosa. Mire, como Dios es muchas cosas. Dios es santo y es justo a la vez. Son dos cosas diferentes, hermano. Vivir una vida sin tacha, sin mancha, eso se llama santidad. Pero justicia es preocuparnos de que nadie abuse de nadie. Es preocuparnos de que todos podamos tener los mismos beneficios y privilegios que Dios nos ha dado como seres humanos. No que unos puedan tener hasta para votar y otros no puedan tener ni para comer. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Entonces nosotros debemos de amar la justicia, debemos de buscar hacer justicia, debemos de clamar por justicia, debemos de denunciar las injusticias. Porque si no lo hacemos es que estamos de acuerdo con ellas. Estamos diciendo, a mí que me importa, cada quien que haga lo que pueda. No, no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. No se trata que allá que mire el gobierno, ¿qué puede hacer por esa gente? Como me gustó lo que dijo John Kennedy. No te preguntes, digo, ¿qué puede hacer el gobierno por ti? Pregúntate, ¿qué puedes hacer tú por tu nación? No te preguntes, digo, ¿qué puede hacer tu nación por ti? Pregúntate, ¿qué puedes hacer tú por tu nación? Pero no, hermano, ustedes nunca van a ver una manifestación de cristianos clamando justicia por los pobres que están siendo abusados allá afuera. Ustedes no van a ver eso. ¿Por qué? Porque parece que estamos de acuerdo. No, decimos, si hacemos eso, el presidente local, el alcalde, ¿ve?, nos va a ver mal. Y a nosotros nos conviene mejor que los jefes altos estén de nuestro lado. Ahí los pobres hay que miren cómo se arreglan. Con que no abusen de nosotros. No, hermanos. Es un deber de todos.
buscar la justicia. ¿Y qué más dice? Amar misericordia. La misericordia, el amor y la misericordia van juntos, hermano. Si no hay amor, no hay misericordia. El amor nos lleva a tener misericordia de alguien. Cuando usted ama, usted es misericordioso con esa persona porque le duele, porque lo ama, le duele. El problema de nosotros es que solamente pensamos que lo que nosotros debemos de amar es nuestra familia. Y no, hermanos. Nosotros tenemos que amar a la humanidad, porque toda la humanidad somos hermanos, hijos de Dios. Toda la humanidad es nuestro prójimo. Cuando nosotros miramos pasar a alguien así, pues no hay problema, lo vemos pasar, nosotros no le hacemos ningún bien, pero tampoco no le hacemos ningún mal. Pero cuando vemos pasar a alguien con una pena, una tristeza, con un sufrimiento, anda alguien ahí pidiendo que no tiene, que le van a cortar el agua porque no tiene para pagar un bill, no le cerremos la puerta, no le digamos, mira, voy a orar para que el Señor te dé otro trabajo, para que trabajes más. Eso no sirve, dice Santiago. El amor y la misericordia, la primera cosa que Dios nos pide es justicia. Y la segunda cosa que Dios nos pide es amar misericordia. Y la tercera cosa que Dios nos pide es que nos humillemos delante de Él. Que seamos humildes delante de Él. Entonces, hermanos, se dan cuenta qué tan importante es la misericordia en este asunto, hermanos. Es mucho, mucho importante. Miren, desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de antes, Dios ha dejado mandatos para que nosotros los cristianos nos preocupemos en guardar, en cumplir esos mandatos que Él nos ha dejado. Dice en el libro de Deuteronomio, Dios le manda a su pueblo a ser generoso con los pobres. Desde allá, hermano. Dice en el libro de Deuteronomio, Dios manda a su pueblo a ser generoso con los pobres. ¿Qué tan generosos somos nosotros con los pobres? ¿Qué tan generosa es la organización a la que nosotros pertenecemos? ¿Qué tan generosa es la iglesia a la que nosotros asistimos? ¿Qué tan generosos son los hermanos con los que nosotros nos reunimos? Tienen ahí un ministerio activo para sustentar las demandas de aquellos que sufren, de aquellos que están pasando por desempleo, por enfermedad. Son tantas las tristes condiciones en las que el ser humano puede caer aquí que no se alcanzan a contar. ¿Estamos preparados para eso? Yo lo que he aprendido es que las iglesias no están preparadas para eso. En la iglesia no hay. Y si usted dice, bueno, pero dicen, no, pero es que no podemos. ¿Y por qué no pueden? Porque pues nosotros para eso traemos nuestros diezmos. Ese es uno de los problemas serios, hermano. El problema es que los diezmos y las ofrendas se van, no se quedan en la iglesia, hermano. Entonces en la iglesia no hay comida para nadie. En la iglesia no hay nada con que sustentar las necesidades de aquellos que están pasando por aflicciones, por duras condiciones. No hay, porque no hay alimento en la casa de Dios. Pero ¿por qué no hay alimento? ¿Qué no diezman? ¿Qué no ofrendan? Sí. Y entonces, si Dios dijo que eso sería el alimento, para que hubiera alimento en su casa, sus diezmos y sus ofrendas, entonces ¿por qué no? No, porque pues se lo llevan. No, hermanos, no se puede estar permitiendo eso. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nosotros no hacemos nada por los pobres. Nosotros no hacemos nada por nadie. No, fíjense lo que el Señor le manda a su pueblo. Le manda. No le pide, no le suplica, le ordena. Es un mandato de Dios. Deuteronomio 7. Vamos a leer Deuteronomio 15, verso 7. De allí nos vamos a brincar al 10 y el 11. 15, 7. Vamos a ver el mandato de Dios desde el principio
para que vean que esto no es un juego, hermanos. Esto es algo que cada religión, cada iglesia, cada cristiano individual debe de estar practicando. Dice Deuteronomio 15:7. Si hubiera algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra en la que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. A tu hermano. Y cuando Dios se refiere a tu hermano, Dios no se está refiriendo que nomás a hermanos en Cristo. ¿Eh? Cuando Dios se refiere a tu hermano, se está refiriendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, dijo Cristo Jesús. Todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos todos. Versículo 10. Dice, sin falta le darás. No sea tu corazón mezquino cuando le des. Y Jehová tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas. No seas mezquino, ¿qué quiere decir? No seas tacaño, no seas avaro. Cuando le des, no le des de lo que se lo das porque hay mucha gente pone algo allí que lo va a regalar por no botarlo, porque sabe que lo va a botar, lo pone free. Eso no cuenta, hermanos. Eso lo estás poniendo free porque lo tienes para echarlo a la basura. No. Hay que dar de lo que... Si vas a dar un plato de comida, da la mitad del plato que tú te vas a comer. Lo que el Señor quiere decir acá. No seas tacaño, no seas mezquino, dice. Dice, sin falta, dice, sin falta. O sea, esto no es que si quieres, mira, te lo pido por favor. Dice, sin falta le darás. No sea tu corazón mezquino cuando le des. Pero aquí viene la gran bendición, hermanos. Cuando nosotros hacemos eso, los bendecidos somos nosotros. ¿Por qué creen que nosotros estamos en la miseria y en la desgracia? ¿Por qué creen que la cristiandad, religioso, todo el mundo, a quien estamos peor? Entonces, ¿en dónde está Jehová? Entonces, ¿dónde está Dios? Que no mira ni por aquellos que le hemos entregado nuestra vida, por aquellos que decimos que somos santos, que le cantamos, que le alabamos. ¿Dónde está Dios? El problema es que nosotros estamos siendo unos, ¿cómo se dice? Tacaños, avaros. Nomás vivimos para nosotros. Por eso el Señor, hermano, nos ha dejado en esta miseria en la que vivimos. Por esa sencilla razón dice, sin falta le darás, no sea tu corazón mezquino cuando le des. Y Jehová, y si tú le das, dice, sin tacañez, Jehová tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas. Ay, hermanos, que da tristeza verlos. Parece que cada vez les va peor. Les estoy yendo peor en lugar de estarles yendo mejor. Nunca se puede ver que estén deshogados. Siempre andan en apuros, en aprietos, en aquí y en allá. Y le echan, trabajan y andan aquí. No salen de sus apuros y de sus aprietos. Nunca pueden tener un poquito de... Vieran qué bonito es acostarse sin deberle nada a nadie. De que usted sabe que tiene los biles, pero usted sabe que ya los tiene ahí para que nomás llegue el día y los va a pagar. Es bonito, hermanos. Pero para lograr conseguir eso, yo he entendido que eso únicamente lo vamos a conseguir el día que nosotros seamos bondadosos. El día que practiquemos la misericordia, entonces Dios va a tener misericordia. Cuando Dios vea que nosotros no somos tacaños para el mundo, para dar a aquel que necesite y todo, el Señor nos bendecirá todas nuestras obras, dice. Él nos bendecirá en todas nuestras obras, dice, en todo lo que emprendamos. La bendición de Dios se va a mirar. Pero cuando yo miro que los hermanos cada día más jodidos, más pobres vamos, pues estamos terminando más en la pobreza. ¿Quién me enseña eso? El Señor no está bendiciendo la obra. No nos está bendiciendo las obras, Señor. En todo lo que emprendemos, tu mano no está allí con nosotros, Señor. ¿Y eso por qué, Señor? La respuesta es sencilla. Hemos cerrado nuestra mano al hermano, al pobre, al menesteroso, al necesitado.
vivimos nomás para nosotros y para nuestro núcleo familiar ahí alrededor de nosotros y los demás. No, hermanos. Si yo voy a tener que comer tortillas de maicillo, pues como tortillas de maicillo, y la quinola, pues apártenmela porque eso está demasiado caro. Voy a comer tortillas de maicillo, pero que me sobre un poquito para compartir con el otro que tiene necesidad. Una libra de quinola me cuesta $7, una libra de maicillo me cuesta 25 centavos. ¿Cuántas libras de maicillo puedo comprar? Y ya me sustento yo y sustento a otros hermanos allá dándole su poco de maicillo para que hagan su tortillita. Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que el Señor nos pide aquí que hagamos. Tengamos misericordia. Esto es un mandato, ven cómo lo pone el aire. Sin falta, dice. Sin falta. Dice el versículo 11. Porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te ruega el Señor, como dice allí. Por eso te mando. Esto es una orden, hermanos, para los cristianos. Por eso, dice el Señor, te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Esto es un mandato, pero ¿quién quiere hablar de esto? Y los líderes grandes de las iglesias menos quieren hablar de esto porque la iglesia se va a dar cuenta que este es un mandato de Dios, dicen ellos. Y al darse cuenta van a empezar a decir, bueno, ¿y aquí por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué este mandato no lo estamos haciendo? Hay tanto pobre para ayudar y ¿por qué todo el dinero se lo llevan ustedes y aquí no dejan nada? Entonces ellos esas cosas las mantienen completamente calladas, que nadie sepa, para que los hermanitos nunca vayan a abrir sus ojos. Y sigan dando todos sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que ellos donan a la iglesia, se vaya, ya saben para dónde. No, hermanos, nosotros tenemos que empezar a practicar la misericordia. Porque una fe sin misericordia, una fe muerta, es una fe sin misericordia, sin bondad, sin piedad. Pero una fe viva es una fe acompañada de misericordia, piedad y bondad y amor por los demás. Y esa misericordia, dice, esa fe con misericordia triunfará sobre el juicio. ¡Qué bendición más grande para aquellos que reconocemos que santos no podemos ser! Santos sin mancha no podemos ser. ¡Qué bendición saber que Dios no nos echa a un lado solo por eso! Dios nos deja otras puertas. Una cosa es necesario hacer sin dejar de hacer la otra. Busquemos la santidad, pero también hagamos misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tienen misericordia. Entonces, pero usted quizás diga, no lo creo. Yo no creo que sea la cosa tan seria así. Yo no creo que solamente aquellos que tienen misericordia, que son bondadosos, piadosos, vayan a entrar en el reino de los cielos. Yo no lo creo. Bueno, entonces leámoslo en la Biblia. Y con esto terminamos. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 25. Si usted no lo cree, léalo. Véalo con sus propios ojos en la Biblia. Y vamos a leer rápido allí de capítulo 25, versículos 31 al 46. Aquí, hermanos, aquí en Mateo 25, dice, si no hacemos, dice, misericordia, estaríamos perdidos delante del juicio de Dios. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, la única fe, la única adoración que Dios acepta en el juicio para declararnos justos es la fe y la adoración acompañada de bondad y misericordia. Y aquí lo dice él. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, cuando le vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: os aseguro, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo quiero que ustedes razonen en eso. A mí me lo hicisteis. Hermanos, toda cosa, toda obra de bondad, de piedad y misericordia que nosotros hagamos por los demás que lo necesitan, lo estamos haciendo para Cristo. Es para Cristo, hermanos. Entonces, ¿cómo un cristiano va a decir: no, eso no es por obra, es por santidad, es por fe? Aquí no menciona la fe, hermano, ni la santidad, porque nadie la alcanza. Nadie alcanza esa norma que sería suficiente para calificar para el reino de los cielos. Dice, entonces dice, dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos y no te servimos? Él respondió: os aseguro que al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacérmelo a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven que dice los justos, no los santos? No los vegetarianos. Aquí ni vegetarianos, ni veganos, ni santos, ni grandes. Aquí claramente dice los justos, los que practicaron la justicia, los que hicieron misericordia, los que hicieron bondad, tuvieron compasión por los demás. Porque aquí lo hemos visto claro, hermano, y con esto sí ya termino. Aquí vemos claramente la única fe y la única adoración que Dios acepta en el juicio divino y que triunfará sobre el juicio es la fe y la adoración acompañada de misericordia y bondad. Tú quieres tener algo a tu favor en aquel día, hermanos. Hagamos lo que podamos por ser justos y hacer misericordia para que en aquel día también se haga misericordia con nosotros. Por eso yo digo, lo que más necesitamos es misericordia. Que Dios los bendiga y pónganse de pie y vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que hemos estudiado en esta tarde, Señor. Nos ha quedado claro, Señor. Nos hemos convencido, Señor, que sería imposible, mi Dios, presentarse delante de ti con una fe sin frutos, sin obras. Sería una fe muerta que no sirve, no nos salvará en aquel día. Por eso, mi Dios, ayúdenos, Señor, a que en nuestro corazón se despierte un amor por la humanidad, Señor. Se despierte un amor por todos aquellos, Señor, que están pasando por penas, aflicciones. A veces, mi Dios, hay necesidades grandes que quizás nosotros no podamos suplir, Señor. Pero para usted, mi Dios, igual valor tienen, sean grandes o pequeñas, Señor. Y esas pequeñitas sí nosotros podemos suplirlas. Entonces, mi Dios, ayúdenos, Señor, a que lo hagamos por amor, mi Dios.
que lo hagamos por misericordia, por bondad, Señor, porque qué lindo es, Señor, cuando se siente el dolor ajeno, Señor. Qué lindo es cuando de nuestros ojos salen lágrimas cuando miramos a personas pasando por cosas difíciles, Señor. Y quisiéramos correr y sentimos el deseo, mi Dios, de querer correr, Señor, y de poder decirle, yo puedo aliviar esta situación que tienes, Señor. Ayúdenos, mi Dios, para que nosotros podamos ser bendiciones para otros, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a no reparar en nada, no ser tacaños, mezquinos, como usted dice a la hora, mi Dios, de tenderle una mano a otros, Señor. Usted nos ha dicho claro, mi Dios, que es mejor dar que recibir, Señor. ¿Por qué razón, mi Dios? Porque cuando damos, Señor, estamos cooperando, Señor, con aquellos que sufren, Señor. Estamos cooperando con la vida, Señor. Pero cuando somos puros asadones que nomás nos gusta recibir, Señor, entonces en lugar de cooperar con la vida, con las necesidades de otros, nosotros mismos somos un estorbo, Señor. Gracias, Padre bendito. Ayúdenos a nosotros. Ayude a todo el mundo cristiano en toda la tierra, Señor, a que se preocupen, Señor, por los pobres, Señor. A que se abran ministerios, Señor, en cada ciudad donde hay una iglesia, Señor, que allí haya un ministerio para ayudar a la comunidad que más lo necesita, Señor. Gracias, Padre bendito. Yo sé que usted escuchará esta oración, Señor, porque no estamos pidiendo nada, Señor, para nosotros, Señor. Lo que pedimos es, mi Dios, que usted nos bendiga para poder ser bendición para otros. Gracias, Padre bendito. Bendiga a nuestros seres queridos en donde quiera que estén, Señor. Bendiga a nuestros hijos, mi Dios. Y bendiga a nuestros hermanos en donde quiera que lo alaben y lo glorifiquen. Bendiga a su pueblo donde quiera que exista, mi Dios, y que la honra y la gloria sea solamente para usted. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén y amén.